La cabaña de los susurros, 1940. El año era 1940, y los bosques de los Apalaches se extendían como un océano oscuro e interminable, cubiertos de niebla espesa y secretos antiguos. Decían que esos montes no solo guardaban animales salvajes, sino también algo más, algo que no debía ser nombrado. Un grupo de 5 turistas llegó en otoño, buscando aventura. Venían de la ciudad, con risas despreocupadas y cámaras en mano, sin saber que el bosque no olvida a quienes entran en él. Thomas, el líder del grupo, había escuchado historias sobre una vieja cabaña abandonada en lo profundo del bosque. Una cabaña que nadie reclamaba, pero que todos conocían. Algunos decían que pertenecía a una anciana, otros que nunca hubo dueña humana. «Será perfecto para pasar la noche», dijo Thomas, ignorando la mirada inquieta de Eleanor. El camino hacia la cabaña parecía cambiar con cada paso. Los árboles se cerraban más, las sombras se alargaban, y el silencio era demasiado profundo, como si el bosque estuviera escuchando. Cuando finalmente encontraron la cabaña, estaba tal como las historias la describían: madera podrida, ventanas rotas y una puerta que crujía como si respirara. Dentro, el aire era frío, demasiado frío para ser otoño. Esa noche, mientras encendían una fogata, comenzaron a escuchar susurros. No eran voces claras, sino murmullos que parecían venir de las paredes mismas. «¿Escuchaste eso?», preguntó Eleanor. «Solo es el viento», respondió Thomas, aunque su voz ya no sonaba segura. Pero no era el viento. A medianoche algo golpeó la puerta. 1, 2, 3 golpes. Nadie se atrevió a abrir. Los golpes se convirtieron en arañazos, largos y desesperados, como si algo quisiera entrar o salir. Fue entonces cuando Margaret, la más joven del grupo, comenzó a hablar en voz baja, en un idioma que ninguno conocía. Sus ojos estaban abiertos, pero no parecía estar despierta. No la escuches», susurró Eleanor, retrocediendo. «Nos está llamando». El bosque había cambiado. Afuera, entre los árboles, comenzaron a aparecer figuras, altas, delgadas, con cuerpos torcidos, observando. Brujas, pero no como en los cuentos. Estas no tenían rostro, solo sombras donde deberían estar sus ojos. Una de ellas se acercó lentamente a la ventana y sonrió. La puerta se abrió sola, el viento entró como un grito, y Margaret desapareció. A la mañana siguiente solo quedaban 4, o eso creían. Thomas insistió en irse, pero el bosque no les permitió escapar. Caminaban durante horas, solo para regresar a la misma cabaña. Siempre la cabaña, siempre esperándolos. Eleanor fue la siguiente. La encontraron en el bosque, de pie, inmóvil, mirando hacia los árboles. Cuando Thomas la tocó, ella se desmoronó en cenizas. Esa noche, las brujas entraron. No hubo golpes, no hubo advertencia, solo estaban ahí, dentro, observando. Uno por uno, los turistas desaparecieron, sin gritos, sin lucha, como si el bosque los reclamara suavemente. Días después, un grupo de buscadores llegó tras escuchar rumores de desapariciones. Encontraron la cabaña, vacía, pero en las paredes, grabados con algo oscuro, había nombres, 5 nombres, y debajo, otros cientos más. Cuando uno de los buscadores tocó la madera, escuchó un susurro detrás de él. «Ahora tú también estás aquí». Se giró y vio, entre los árboles, las figuras, esperando. Desde entonces, la cabaña sigue ahí, oculta entre los Apalaches. Nadie sabe cómo encontrarla, pero algunos aseguran que ella te encuentra a ti. Y si alguna vez, en medio del bosque, escuchas que alguien golpea una puerta que no ves, no respondas, porque puede que ya sea demasiado tarde. La niebla descendió nuevamente esa tarde, más espesa que antes, como si quisiera ocultar algo o protegerlo. Uno de los buscadores, llamado Harold, sintió que algo lo observaba desde lo profundo del bosque. «No estamos solos», murmuró,
apretando su linterna. Nadie respondió. El silencio era pesado, casi insoportable. Decidieron entrar a la cabaña otra vez, aunque algo en su interior les decía que era un error. El suelo crujía bajo sus pies, pero esta vez había huellas, huellas frescas. No eran humanas, eran alargadas, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo en lugar de caminar. «Esto no estaba aquí antes», dijo uno de ellos, retrocediendo. Las paredes parecían más oscuras. Los nombres grabados habían aumentado. Ahora no eran cientos, eran miles, y algunos parecían recién escritos. Una corriente fría recorrió la habitación. La puerta se cerró de golpe. Uno de los hombres corrió a abrirla, pero no se movía. Era como si algo la sostuviera desde afuera, o desde adentro. Entonces lo escucharon, un canto, suave, antiguo, perturbador. Venía del bosque, pero también de debajo de la cabaña. Harold se arrodilló lentamente y tocó el suelo. Hay algo abajo. El canto se volvió más fuerte, más cercano, más humano. Uno de los buscadores comenzó a llorar sin razón. Otro empezó a reír. Algo estaba afectando sus mentes. El aire se volvió pesado, difícil de respirar. Las sombras comenzaron a moverse, no por la luz, por voluntad propia. Una figura apareció en la esquina, alta, delgada, sin rostro. Nadie gritó, nadie pudo. El miedo les robó la voz. La figura levantó lentamente su brazo, señalando el suelo. El canto se detuvo, y entonces algo golpeó desde abajo. 1, 2, 3. El mismo patrón. La madera comenzó a agrietarse. Algo quería salir, o tal vez entrar en ellos. Uno de los hombres cayó al suelo, convulsionando. Sus ojos se volvieron completamente negros. «Ella viene», susurró con una voz que no era suya. Las tablas del suelo se rompieron, y una mano emergió, delgada, pálida, antigua, luego otra y otra más. Decenas de manos salían de la oscuridad, aferrándose a la realidad, arrastrándose hacia arriba. Harold intentó huir, pero el bosque ya estaba dentro de la cabaña. Los árboles crecían a través de las paredes. Las ramas se movían como dedos, buscando, sintiendo, cazando. Una de las manos atrapó el tobillo de un buscador. Lo arrastró hacia el agujero. Desapareció sin dejar rastro. El canto regresó, más fuerte, más cercano, más hambriento. La figura sin rostro se multiplicó. Ahora eran varias, rodeándolos, observándolos, esperando. Una de ellas se inclinó frente a Harold, y aunque no tenía rostro, él supo que lo estaba mirando directamente. Entonces susurró: «Siempre necesitamos más». La cabaña comenzó a temblar. El bosque entero parecía respirar. Las paredes latían. El suelo se hundía. La realidad se rompía. Uno por uno, los buscadores fueron tomados. No con violencia, sino con inevitabilidad, como si siempre hubieran pertenecido ahí. Harold fue el último. Intentó resistirse, intentó luchar, pero cuando miró sus manos, ya no eran suyas, eran pálidas, delgadas, antiguas. El canto se detuvo de golpe, el silencio volvió, la cabaña quedó quieta, vacía. Días después otro grupo llegó, guiados por rumores, por historias, por curiosidad. Nunca regresaron. Años pasaron, décadas. Pero el bosque no cambió, nunca cambia. Algunos dicen que en noches sin luna se puede ver una luz entre los árboles, una cabaña, esperando. Otros aseguran que si te pierdes en los Apalaches, escucharás tu nombre, susurrado, imitado, llamándote. Y si sigues esa voz, encontrarás la cabaña, pero ya no serás un visitante, serás parte de ella. Y tu nombre será el siguiente en las paredes, escrito con algo más que tinta, algo más que sangre, porque en ese lugar nadie muere realmente, solo permanece, esperando, escuchando, llamando al siguiente. El tiempo dejó de tener sentido dentro del bosque. No había días ni noches, solo una penumbra eterna. La cabaña seguía en pie,
pero ya no parecía hecha de madera. Sus paredes respiraban, latían, como si estuvieran vivas. En lo profundo, donde el suelo se había abierto, algo seguía creciendo, algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Décadas después, en los años 70, un periodista llamado Daniel Cross decidió investigar las desapariciones. Había leído informes antiguos, todos conectados a los Apalaches. Todos hablaban de lo mismo: una cabaña, un canto y nombres. Daniel no creía en supersticiones, pero sí en patrones, y este patrón era demasiado perfecto. Llegó solo, con una grabadora y una linterna. El bosque lo recibió en silencio, un silencio que parecía reconocerlo. Caminó durante horas. Sin darse cuenta, dejó de seguir el mapa y empezó a seguir algo más. Un susurro. Le llamaba por su nombre. Daniel. Se detuvo. El corazón le latía con fuerza. Daniel. Esta vez más cerca. Giró lentamente. No había nadie, pero el bosque se había cerrado detrás de él. No había camino de regreso, solo hacia adelante. Y ahí estaba, la cabaña, esperándolo, exactamente como en los informes, pero diferente, más grande, más oscura, más viva. Daniel encendió su grabadora. Día 1. He encontrado la estructura. Susurró. La puerta se abrió sola, como si lo invitara. Entró, y el aire lo golpeó, frío, denso, antiguo. Las paredes estaban cubiertas de nombres, miles, tal vez millones, y entre ellos reconoció algunos, personas desaparecidas, casos sin resolver, gente olvidada. De pronto, su grabadora comenzó a reproducir algo, pero él no había grabado nada. Era un canto, el mismo canto, el que todos describían. Daniel retrocedió. No, no es posible. Pero el sonido no venía del aparato, venía de él, de su cabeza, de sus recuerdos. Cayó de rodillas, y entonces vio algo, en el suelo, un nombre, recién escrito, aún húmedo. Daniel Cross. El aire se volvió helado, el canto se detuvo, y en el silencio, algo respiró, detrás de él. Se giró lentamente, y las vio, las figuras, más claras que nunca. Ya no eran sombras, eran personas, pero deformadas, vacías, sin ojos, sin alma. Entre ellas, reconoció rostros: Thomas, Eleanor, Harold. Todos estaban ahí, observándolo, esperando. Una de las figuras dio un paso al frente. Era una mujer, alta, con una sonrisa imposible. «Llegaste tarde», susurró. Daniel intentó correr, pero el suelo se hundió bajo sus pies. Cayó, directo a la oscuridad. Mientras caía, escuchó miles de voces, susurrando, gritando, llamando. No cayó al suelo, cayó en algo blando, vivo, orgánico. Abrió los ojos y lo entendió. La cabaña no era una cabaña, era una boca, un organismo, un ente, que se alimentaba de personas, de almas, de miedo. Intentó levantarse, pero manos lo sujetaron. Decenas, cientos, miles, desde la oscuridad. «Quédate», susurraban. «Forma parte. Escucha». El canto regresó, más fuerte que nunca. Daniel gritó, pero su voz se unió al coro, se convirtió en parte de él. Arriba, la cabaña volvió a cerrarse. Silencio. Años después, en la actualidad, un excursionista grabó un video. En él se veía una cabaña, en medio del bosque, nada fuera de lo común. Pero al acercarse, la cámara captó algo, nombres, en las paredes. Uno de ellos brillaba, recién escrito: Daniel Cross. El excursionista rió nerviosamente. Debe ser una broma, pero la cámara siguió grabando y captó algo más. El nombre cambió, las letras se movieron, se retorcieron y lentamente se transformaron en otro nombre, el suyo. La grabación terminó ahí, pero fue encontrada días después, en el suelo, junto a la cabaña, sin rastro del excursionista, sin señales de lucha, solo su cámara, y en el último fotograma se ve la puerta, abierta, y dentro, oscuridad, pero no una oscuridad normal,
Era profunda, infinita, viva, y si observas con atención, puedes ver siluetas moviéndose, esperando, escuchando, porque la cabaña ya no está solo en los Apalaches. Ahora puede aparecer en cualquier bosque, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y tal vez, mientras lees esto, ya escuchaste algo. Un golpe, suave, detrás de ti. 1, 2, 3. El ritual que nunca debimos hacer. Nunca debimos hacerlo. Si estás escuchando esto, es porque no cometiste el mismo error que nosotros. O tal vez estás a punto de hacerlo. Mi nombre ya no importa. Lo único que importa es lo que ocurrió esa noche, en esa cabaña, en medio del bosque donde nadie debería entrar. Todo comenzó hace años. Éramos 5. Daniel, Marcos, Sofía, Laura y yo. Amigos de toda la vida. De esos que creen que nada puede salir mal si están juntos. Qué equivocados estábamos. El bosque no aparecía en los mapas. Lo encontramos por accidente, durante un viaje. Un desvío, un camino de tierra, una señal vieja casi borrada. Y luego, nada. Solo árboles, altos, antiguos, silenciosos. Este lugar se siente raro, dijo Sofía. Debimos escucharla. Caminamos durante horas hasta encontrar la cabaña. Estaba en ruinas, pero aún en pie. Las ventanas rotas, la puerta colgando de una bisagra y una sensación en el aire que no sabría explicar, como si alguien o algo nos hubiera estado esperando. Dentro, el olor era insoportable, humedad, madera podrida y algo más, algo viejo. Fue Daniel quien encontró el cuaderno. Estaba oculto debajo de unas tablas sueltas del suelo, cubierto de polvo, como si hubiera sido olvidado durante décadas o escondido. «Miren esto», dijo. Nos acercamos. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños, dibujos de figuras humanas dentro de círculos y palabras escritas en un idioma que ninguno reconocía. Pero en la primera página había una frase clara: «No lo invoques si no estás dispuesto a pagar el precio». Nos reímos. Claro que nos reímos. Siempre es así como empiezan estas historias. «Probémoslo», dijo Marcos. «Solo por diversión». Sofía dudó. Laura también. Yo no dije nada. Y Daniel ya estaba pasando las páginas. El ritual requería 5 velas, un círculo hecho con sal y algo personal de cada participante. ¿Algo personal?, pregunté. «Cabello, sangre, lo que sea», respondió Daniel. «Dice que debe ser algo que nos conecte». La luz del sol comenzaba a desaparecer y sin saber por qué, decidimos quedarnos. A medianoche, todo estaba listo. 5 velas formando un círculo perfecto, la sal marcando el límite, y nosotros dentro. El bosque había cambiado. Ya no se escuchaban animales, ni viento, ni siquiera nuestras propias respiraciones parecían normales. «Empieza», dijo Marcos. Daniel comenzó a leer. Las palabras eran extrañas, imposibles de pronunciar correctamente, pero aún así, su voz no temblaba. Era como si algo lo estuviera guiando. A mitad del ritual, sentí un escalofrío, no en la piel, sino dentro, y entonces, la primera vela se apagó. Nos miramos. «¿Fue el viento?», preguntó Laura, pero no había viento. Luego otra vela, y otra. El círculo comenzó a sentirse incompleto, débil. «Detente», dijo Sofía. «Esto ya no me gusta». Pero Daniel no respondió. Seguía leyendo, más rápido, más fuerte. La cuarta vela se apagó, y en ese momento escuchamos algo. Un paso, afuera, luego otro. ¿Escucharon eso?, susurré. Los pasos comenzaron a rodear la cabaña, lentos, pesados, como si algo enorme caminara entre los árboles. La última vela temblaba. La luz apenas iluminaba nuestros rostros. «Termina el ritual», dijo Marcos, y entonces la última vela se apagó. Oscuridad total, silencio, y luego, «Ya estoy aquí». La voz no era humana, no tenía dirección, estaba
En todas partes. Sofía gritó. Laura comenzó a llorar. La puerta de la cabaña se abrió sola, lentamente, con un crujido que parecía vivo. Y lo vimos. No tenía forma. Era una sombra, pero más oscura que la propia oscuridad. Se movía sin moverse. Nos observaba, sin ojos. Marcos intentó correr. Nunca llegó a la puerta. Algo lo agarró, desde la nada, y lo arrastró hacia la sombra. Su grito fue lo último que escuchamos de él. «Cierra el círculo», gritó Daniel. Pero el círculo ya no estaba. La sala había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Sofía comenzó a hablar, pero no era su voz. Era algo más. Un idioma antiguo, roto, inhumano. Daniel cayó al suelo, sangrando por la nariz, temblando. Laura se quedó paralizada, mirando a la sombra, como si la estuviera entendiendo, y yo no podía moverme. Sentí algo detrás de mí, respirando, frío, lento, cerca. «¿Tú me llamaste?», susurró. «No», respondí. «No fui yo». «Todos ustedes lo hicieron». El aire se volvió pesado, imposible de respirar. Y ahora uno debe quedarse. La cabaña comenzó a temblar. Las paredes crujieron, el suelo vibraba, y entonces lo entendí. No era un ritual para invocar algo, era un ritual para ofrecerlo, un sacrificio, uno por uno. Mis amigos desaparecieron, sin gritos, sin rastro, hasta que quedé solo. La sombra se acercó, más y más, y luego todo se volvió negro. Cuando desperté, era de día. La cabaña estaba destruida, como si hubiera estado abandonada durante décadas. No había nadie, ni huellas, ni sangre, nada. Solo el cuaderno, abierto. En la última página había una nueva frase, escrita con tinta fresca. El ritual fue completado. Han pasado años desde esa noche. Intenté olvidar, seguir con mi vida. Pero no puedes olvidar algo que no te ha dejado. Cada noche, a la misma hora, escucho pasos, lentos, pesados, acercándose. Al principio, se detenían fuera de mi casa, luego, en la puerta, después, dentro. Anoche, los escuché en mi habitación, y esta vez no estaba solo. Sentí esa respiración, otra vez, detrás de mí. Aún falta uno, ahora lo entiendo. El ritual nunca terminó, solo está esperando, esperándome, o peor aún, esperándote. Si alguna vez encuentras un cuaderno viejo en un lugar donde no debería estar, no lo abras, porque si lees las palabras, ya será demasiado tarde, y algo vendrá, algo que no puedes detener, algo que ya sabe tu nombre. Pero me equivoqué. Creí que podía ignorarlo, que si no hablaba de eso, desaparecería. Pero hay cosas que no se van. Esa misma noche, después de escuchar la voz en mi habitación, encendí todas las luces. No había nada, o eso pensé. El espejo frente a mi cama estaba empañado y no hacía frío. Me acerqué lentamente, con miedo de ver algo o a alguien. Y entonces lo vi, no detrás de mí, sino dentro del reflejo, la sombra, observándome, inmóvil, esperando. Retrocedí de golpe. El espejo se quebró sin que nadie lo tocara. El sonido fue como un grito, y en cada fragmento seguía viéndolo, multiplicado, más cerca. Esa noche no dormí, pero eso no fue lo peor. A la mañana siguiente, recibí una llamada. Era el número de Marcos. Manos temblorosas. Contesté. Silencio. Luego, respiración, lenta, pesada. «¿Hola?», susurré. Y entonces, una voz. «¿Por qué me dejaste?». No era Marcos. Colgué de inmediato, pero el teléfono volvió a sonar. Una vez, otra más, hasta que la pantalla se apagó sola. Esa misma tarde, encontré algo en mi puerta. El cuaderno, el mismo. No lo había llevado conmigo. Lo había dejado en la cabaña. Lo sé, lo recuerdo. Pero ahí estaba, esperándome. Lo abrí. No debía hacerlo, pero lo hice. Las páginas habían cambiado. Ahora había nombres, nuestros nombres, tachados, todos, menos uno, el mío, y debajo, una nueva frase.
El último debe terminar lo que empezó. Esa noche, los pasos no fueron lentos. Corrieron, por los pasillos, por las paredes, por el techo, como si la casa ya no tuviera reglas, como si la realidad se estuviera rompiendo. Las luces explotaron, la oscuridad lo llenó todo, y entonces escuché sus voces: Daniel, Sofía, Laura, Marcos, susurrando, llamándome. Ven, termina el ritual, libéranos. Quise gritar, quise correr, pero no podía moverme. La sombra apareció frente a mí, más clara esta vez, más real, y extendió algo, una vela, la última. Termina, dijo. Mis manos se movieron solas. Encendí la vela. El círculo apareció bajo mis pies. La sal volvió, y las voces gritaron, no de dolor, de alegría. En ese momento entendí la verdad. Nunca fui el sobreviviente, fui elegido para continuar el ritual, para traerlo completamente, para abrir la puerta desde este lado. La vela se consumió y la sombra sonrió. Ahora ya no la veo, porque ya no está afuera, está aquí, conmigo, dentro de mí. Y mientras lees esto, puedo sentirlo observando a través de mis ojos, aprendiendo, esperando, porque el ritual no termina con uno, se pasa de persona en persona, como una infección, como una maldición. Así que ten cuidado, porque si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, si tu mente repitió el ritual sin darte cuenta, entonces ya es tarde, muy tarde, porque esta noche, cuando apagues la luz y todo quede en silencio, vas a escuchar algo, pasos lentos, pesados, acercándose a ti, y cuando voltees, no habrá nada, pero cuando cierres los ojos, lo verás, esperando, sonriendo, y entonces vas a entender que el siguiente eres tú, y cuando por fin logras convencerte de que todo es imaginación, escuchas un susurro muy cerca de tu oído. No es fuerte, es apenas un aliento, pero dice tu nombre, claro, preciso, como si te conociera desde siempre. Intentas moverte, pero tu cuerpo ya no responde. Estás paralizado, atrapado dentro de ti mismo, y entonces ves algo en la oscuridad de la habitación. No es la sombra, es algo peor, una forma imitando la tuya, copiando tus movimientos, pero un segundo tarde, no eres tú. Nunca lo fue. La cosa sonríe, y esa sonrisa no pertenece a ningún ser humano. Las luces parpadean, una vez, 2 veces, y luego se apagan. Pero la oscuridad ya no es vacía, está llena, llena de presencia, llena de ojos invisibles que te observan, te estudian, te reconocen, y en ese momento comprendes el peor de los horrores. Nunca estuviste leyendo la historia te estaba leyendo a ti. Cada palabra, cada pausa, cada pensamiento fue registrado, guardado, marcado, y ahora el ritual te pertenece porque lo has terminado de ver, y en algún lugar que no puedes alcanzar, alguien más está encontrando el cuaderno, abriéndolo, leyendo, repitiendo, sin saber que ya está perdido. Y mientras tú lees esto, la historia sigue, en otro lugar, en otro tiempo, con otra víctima, pero siempre con el mismo final, porque el ritual nunca debió existir, y ahora nunca dejará de existir, y tú formas parte de él.